Muy pleno y bendecido tiempo, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, paz y gracia sean multiplicadas para todos ustedes en esta mañana donde nos podemos acercar confiada y gozosamente a la mesa de nuestro Padre maravilloso, a la mesa de nuestro Padre Jehová, para darle gracias siempre, cada vez, entre más lo conocemos, más le damos gracias a nuestro Padre por esta obra de creación tan grande. Le damos gracias a nuestro Señor Jesús por esta obra de salvación tan grande. Y le damos gracias al Espíritu Santo por esta obra de perfección tan grande que este Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, están haciendo en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Le damos gracias porque somos bendecidos por el amor de Dios. Somos favorecidos por la gracia del Señor Jesucristo y hemos sido empoderados con el poder del Espíritu Santo. Y hoy podemos disfrutar de las riquezas de nuestro Padre, de las riquezas de nuestro Señor Jesús por medio del Espíritu Santo y la palabra. Y vamos a permitir que nuestro Padre nos alimente en esta mañana a través de las Escrituras y que ese maná, ese alimento divino, ese alimento celestial que viene de la boca de nuestro Señor Jesús, podamos nosotros ingerirlo, recibirlo y ser alimentados, nutridos, iluminados, regenerados e empoderados por ese rico alimento espiritual. Vamos a fluir, amados, en el capítulo 41 del libro del profeta Ezequiel. Y dice la Escritura en el nombre del Señor: me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho de la puerta era de 10 codos, y los lados de la puerta de 5 codos de un lado y 5 del otro, y midió su longitud de 40 codos, y la anchura de 20 codos. Y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 7 codos. Midió también su longitud de 20 codos y la anchura de 20 codos delante del templo. Y me dijo: este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos y de 4 codos la anchura de las cámaras en torno de la casa alrededor. Las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y entraban modillones en la pared de la casa alrededor sobre los que estribasen las cámaras, para que no estribasen en la pared de la casa, y había mayor anchura en las cámaras de más arriba. La escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa, por tanto la casa tenía más anchura arriba. Del piso inferior se podía subir al de en medio, y de este al superior, y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de la cámara eran de una caña entera de 6 codos largos. El ancho de la pared de afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa 100 codos de largo, y el espacio abierto y el edificio y sus paredes, de 100 codos de longitud, y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos. Y midió la longitud del edificio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y de otro lado 100 codos, y el templo de
dentro y los portales del atrio, los umbrales y las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos, estaba todo cubierto de madera hasta el suelo, hasta las ventanas y las ventanas también cubiertas, por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella, y por toda la pared en derredor, por dentro y por fuera. Tomó medidas y estaba labrada con querubines y palmeras, entre querubín y querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros, un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado, y al frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y otras 2 en la otra. En las puertas del templo había labrado de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes, y en la fachada del atrio al exterior había un portal de madera, y había ventanas estrechas y palmeras de uno y otro lado a los lados del pórtico. Así eran las cámaras de la casa y los umbrales. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, vamos a disponernos para recibir los nutrientes de nuestro Señor Jesucristo a través de este maná celestial. Capítulo 41, amados. Damos gracias al Señor por la palabra enviada y vamos a permitir que el Espíritu Santo nos ilumine la vida de Cristo en esta porción escritural. ¿Qué contiene el capítulo 41? El capítulo 41 no es un capítulo separado del 40, está separado por números, pero es el mismo contenido del 40, incluso es el mismo contenido del 42 y del 43, solo que para nosotros está puesto por números, por capítulos, y se ven separados, pero desde el capítulo 40 hasta el capítulo 43, lo que tenemos es incluso el 44, 45, hasta el 45, lo que tenemos es la visión celestial del templo de Jehová. Es la visión celestial. Prácticamente lo tenemos hasta el 46, amados. Casi hasta finalizar el libro. Espérame, revisamos. 46, 46. Hasta el 46 tenemos la visión celestial. Entonces, que todo lo que estamos viendo es una visión tan grande que vio Ezequiel, que contiene todo este número de capítulos. Porque le dijo el Señor Jehová, le dijo: te voy a llevar al monte más alto de Jerusalén, vas a ver una visión celestial, una visión futuro de lo que va a ocurrir, y luego ponle corazón, ponle oídos, atentamente, coloca tus sentidos, porque luego tú te vas a encargar de expresar esa visión a todo tu pueblo que está cautivo, y a todos los que después, saliendo del cautiverio, puedan leer esta visión que está escrita. Es por eso lo que tenemos en realidad es una visión, desde el capítulo 40 al 46, una visión completa. Entonces, en el capítulo 41 continúa otra parte de esa visión celestial. No es un capítulo aparte ni separado, es la misma visión. Todo lo que pasó en esa visión, él lo narra, lo escribe, da para 6 capítulos. O sea que lo que está hablando fue muy grande.
lo que vio fue de tamaño de edificio, lo que vio fue de tamaño de construcción. Por eso está hablando de medidas, está hablando de arquitectura, está hablando de grabados en las paredes, está hablando de peldaños, de gradas. Se está tratando de ser fiel a la visión que vio para transmitirla en el escrito. Entonces, por eso la visión nos va a llevar varios capítulos. Entonces, en el capítulo 41 dice que Jehová Dios y el mensajero que estaba con él guiándolo, que era un ángel, le dijo, lo introdujo ahora en el templo. Y él veía cómo ese guía, ese mensajero angelical, estaba midiendo los elementos que habían en el templo. Entonces empezó a medir, a darle medidas. ¿Y qué era lo que estaba midiendo? Las cámaras y los umbrales del templo. Entonces habían 90 cámaras, porque habían 30 en cada lugar, que eran 3, eran 90 que habían en esas cámaras. Nos muestra las medidas, los grabados. Entonces Ezequiel contando la visión de ese edificio, que él lo vio y se parecía también a una ciudad, pero también lo vio y parecía un templo. Entonces era una visión que tenía 3 caras o 3 formas. Él lo vio inicialmente y él vio fue un edificio, el edificio de Dios. Pero también dice se parecía a una ciudad, era un edificio que además de tener forma de edificio, era semejante a una ciudad, la ciudad de Dios. Pero también era semejante al templo de Dios, porque todo lo que describe se parece al templo de Salomón, al tabernáculo. Entonces era la visión del edificio de Dios, la visión de la ciudad de Dios, la visión del templo de Dios. Entonces eso es el contexto donde estamos para que no nos vayamos a separar de la visión. Es la misma visión que viene del capítulo 40. ¿Quién vio esa visión? Una persona en el antiguo pacto, en el antiguo tiempo, en el pacto entre Dios y Abraham. Dios le mostró esta visión a un representante, a uno solo, de entre todos ellos. ¿A quién se lo mostró? A Ezequiel. De todos estos cantidades de descendientes, de todo ese número de hebreos, de todo ese número de judíos, Dios escogió a uno solo. Y ese que escogió se llamó Ezequiel. Y lo sacó en el espíritu. Lo sacó del cautiverio y lo llevó en el espíritu a un lugar donde le mostró una visión celestial, una visión que iba a suceder en el futuro, siglos después, no años, incluso milenios después. Entonces Dios, ¿a quién sacó dentro de ese grupo? A uno, a Ezequiel, a uno que era profeta, a uno que era sacerdote, a uno que era atalaya. A este hombre que había trabajado con Dios durante más de 20 años, Dios lo escogió y le dijo, le va a mostrar lo que va a pasar en el futuro. Y lo llevó a un lugar, dice que lo llevó a un monte muy alto, y desde ese monte él le empezó a ver una visión que Dios le mostró. Y por eso empieza a escribir, dice, mire, yo vi esto, vi un edificio, vi un templo, vi una ciudad, vi unas medidas, vi las puertas, vi los muros, vi las ventanas, vi los grabados, vi las medidas, escuché también, porque no solamente veía, escuchaba que el ángel me decía las medidas, me decía ese templo va a tener estas medidas. Maravilloso. Entonces, ¿qué está viendo Ezequiel? Una obra de arquitectura divina. Está viendo un edificio hecho por un arquitecto divino, está viendo una ciudad hecha por un arquitecto, un ingeniero divino, y está viendo un templo hecho por un sumo sacerdote divino. Entonces está viendo una construcción divina, una obra divina que se vuelve la esperanza para todos los cautivos, porque todos los cautivos estaban sin edificio, todos los cautivos estaban sin ciudad. Todos los cautivos estaban sin templo, estaban sin tierra, sin lugar geográfico, porque estaban cautivos. Ellos habían sido exiliados, expulsados de su tierra, arrebatados de su tierra por Nabucodonosor. Entonces, para ellos esto era una esperanza, para ellos esto era una obra de fe. Poder escuchar que Ezequiel les llegó y se levantó y le dijo, amados hermanos, tuve una visión, Dios me llevó una visión. Y ellos le tenían que creer al profeta ahora que sí era una visión de Dios, porque todos habían visto al profeta, estaba ahí, continuaba ahí. Tenían que creer que sí Dios lo llevó a un lugar muy alto.
para poder esperar este edificio, esta ciudad y este templo. Entonces, ¿qué tenían que hacer los que no fueron al monte alto, los que a Dios no llevó, los que seguían presos en las ciudades de Babilonia? Creer en el único que sí fue, y en el único que sí vio, y en el único que sí escuchó. Entonces ellos tenían que creer en uno que Dios en esta foto utilizó, uno que Dios trabajó con él, llamado Ezequiel. Entonces ellos tenían que creer en esta visión celestial. ¿En cuál visión celestial? En la visión del edificio de Dios, la ciudad santa de Dios y el templo santo de Dios. Entonces, ¿qué debía hacer el pueblo cautivo? Creer. Entonces aquí vamos a empezar a ver la primera fotografía que nos anuncia a nosotros la esperanza y la fe en el Señor Jesús. Porque ¿qué tenían que hacer todos estos herederos del antiguo pacto? Creer en el único que vio la visión. Creer en el único que escuchó las medidas de esa visión. ¿En quién tenían que creer? En las palabras del profeta Ezequiel. Pero hoy nosotros, la iglesia, debemos creer en el único que nos da testimonio del edificio de Dios, de la ciudad de Dios y del templo de Dios. ¿Y quién es el único que ha sido sacado fuera del firmamento, fuera del sepulcro, fuera de la muerte, fuera de todo este sistema, a los cielos? El Señor Jesús. El Señor Jesús ha sido el único que ha sido sacado completamente en espíritu, alma y cuerpo. Porque Ezequiel todavía, cuando ya despertó de la visión, él seguía con el cuerpo entre los cautivos. Entonces, pero sin embargo, ellos debían de creer. Entonces acá tenemos algo para nosotros examinarnos. Si ellos pudieron creer, porque finalmente ellos creyeron, los judíos le creyeron a esta visión y se aferraron a esta visión, dijeron, esa se vuelve nuestra esperanza. Nuestro final no va a ser aquí martirizados y esclavizados y destrozados en Babilonia, sino que nosotros vamos a terminar en este edificio, vamos a habitar en esa ciudad y vamos a disfrutar en ese templo la presencia de Dios. Entonces, esta visión se volvió la esperanza de estos cautivos. ¿Pero qué tuvieron que hacer? Creerle al único hombre que la vio y que la escuchó. Entonces, si ellos le pudieron creer a un hombre que aún en el cuerpo seguía estando con ellos, solo creyeron que él dijo, yo tuve una visión y es verdad, Dios me lo mostró, y ellos se aferraron a esa verdad que él les contó, pero aún él se veía allí, no se veía con un tipo de poder. Cuando Ezequiel vio esto, no regresó luego con un tipo de poder para que tuviera una evidencia, decir, sí, mire, es tu poder que evidencia, es testimonio que sí viste. No, ellos creyeron, aunque seguían viendo a Ezequiel entre sus calles, con ellos también cautivo, le creyeron que era una visión. Entonces, ¿cuánto más nosotros debemos aferrarnos al edificio de Dios? Debemos aferrarnos a la ciudad santa de Dios, a la Nueva Jerusalén, y debemos aferrarnos al templo santo de Dios que desciende, cuando el que nos lo está diciendo ha subido, ascendido totalmente al lugar más alto en espíritu, alma y cuerpo. Y por eso es que no está entre nosotros físico. Entonces, ¿cuánto más debe creer la iglesia y aferrarse a esta misma visión, que también es la misma visión para nosotros? Porque aquí los judíos recibieron la visión por medio del profeta Ezequiel, pero nosotros recibimos esta misma visión del edificio de Dios, de la ciudad de Dios, del templo de Dios, por el apóstol Juan. Y por eso en Apocalipsis 21 es el contraste de Ezequiel 40, en donde la misma visión revelada a los descendientes del pacto de Dios con Cristo, la iglesia, que nos dice el mismo destino. ¿Dónde va a terminar Israel? En ese edificio, en esa ciudad, en ese templo. ¿Dónde va a terminar la iglesia? En ese edificio, en esa misma ciudad y en ese mismo templo. ¿Por qué? Porque es la profecía del destino final de la historia de Dios. Dios termina manifestando sus propósitos eternos, que era tener un edificio, tener una ciudad y tener un templo donde tiene la comunión con toda la humanidad, con todos los que son sus hijos. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Le creyeron al único que subió a ese monte. Y nosotros hoy tenemos que creerle al único que ha salido del universo, al único que ha salido de la muerte, al único que salió de la cruz, al único que ha salido de todo este sistema, que ha vencido. Regreso para decirles a ustedes qué están haciendo y cuál es el final de la humanidad, cuál es el final de este pueblo. Pero nuestro Señor Jesús es el único que ascendió, que traspasó el firmamento,
y que está en espíritu, alma y cuerpo, por eso no ha regresado. Y la pregunta es ¿por qué no está entre nosotros? Porque a diferencia de Ezequiel, el Señor Jesús es el constructor de ese edificio. El Señor Jesús es el perito arquitecto de ese edificio. El Señor Jesús es el constructor de esa ciudad, el ingeniero de esa ciudad. El Señor Jesús es el arquitecto del templo, el Moisés de ese templo, el Betzaleel de ese templo. Él es el sumo sacerdote de su templo. El Señor Jesús es el Noé de esa edificación. Entonces, ¿por qué el Señor Jesús, nosotros no lo vemos aquí entre nosotros? Porque Él subió y está construyendo esto, el Señor Jesús. De nuestro maravilloso Señor Jesús, hoy está en su ministerio celestial haciendo una edificación celestial. No crea usted que el Señor Jesús está allí sentado sin hacer nada, no, Él todavía está laborando para el Señor. Por eso Él dijo, por ahora ustedes no me van a ver, pero no tengan tristeza, no estén tristes, les voy a dejar mi espíritu que los consuele, porque yo voy a ir a preparar unas edificaciones para Dios. Allí el texto lo llama moradas, cámaras. Entonces dice, lo que yo voy a construir es el edificio de Dios, voy a construir la ciudad de Dios y yo voy a construir el templo de Dios. Y cuando vuelva, vuelvo como Noé. Voy a volver con el edificio, voy a volver con el arca, voy a volver con la ciudad, voy a volver con el templo para que ustedes todos disfruten después del final de toda la historia de las naciones. Entonces nuestro Señor Jesucristo en esta fotografía es el Noé que está construyendo una obra celestial en los cielos, que está construyendo el edificio de Dios, que está construyendo la ciudad santa de Dios, que está construyendo el templo santo de Dios. Entonces, en las antiguas fotografías, Noé fue el que construyó una edificación para Dios. Moisés fue el que ayudó a construir con Betzaleel una estructura para Dios, pero ahora no es Ezequiel. Ezequiel no pudo participar porque esto lo está haciendo el único hombre celestial que puede ser idóneo para hacer esta obra celestial. ¿Y quién es el único que tiene la perfección para hacer estos tres diseños de Dios? El Señor Jesús, el mismo Hijo de Dios. Además de ser cordero, además de ser sacerdote, además de ser el príncipe de paz, el pastor, el pescador, el atalaya, el centinela, Él es el arquitecto de los diseños de Dios. Él es el gran arquitecto, el Señor Jesús. Él es el perito arquitecto de los propósitos eternos. Él es el que le hace a Dios las construcciones. Él es el que le hace a Dios las arcas, el que le hace a Dios los tabernáculos, el que le hace a Dios los diseños de Dios. Es Cristo Jesús, el arquitecto de los pensamientos de nuestro Padre Celestial. Entonces, por eso nuestro Señor Jesús, Él subió y no ha regresado. Ezequiel subió y no sabemos cuántos días duró en esa visión. No lo dice acá. Dice que él sí subió, vio una visión, pero luego sabemos que bajó. Y los demás hermanos de él lo vieron que estaba con él. O sea, que él no se quedó participando de esto. ¿Cuál es la buena noticia? Que este edificio, esta ciudad santa y este templo santo no es hecho por mano de hombre natural. No lo va a hacer un hombre natural. Damos gracias porque estas construcciones celestiales las está construyendo nuestro arquitecto divino, el Señor Jesucristo. Las está construyendo desde el cielo. Entonces el Señor Jesucristo está laborando todavía, está ocupado, y Él lo dijo, yo voy a ir a construir, voy a ir a hacer moradas para mi Padre. Está haciendo un edificio, una ciudad, y está haciendo un templo donde van a llevar a habitar. Al edificio va a llevar para habitar, va a llevar a la ciudad para ciudadanos para habitar, y en ese templo también va a llevar personas para adorar. ¿Y quién está haciendo todas estas obras maravillosas? Uno solo, que puede tener la capacidad de hacerle un diseño a estos a Dios. El Hijo. Por eso cuando Moisés, Dios lo subió también a un monte, a Sinaí. Y le dijo, Moisés, mire, tienes que hacer esto que estás viendo, lo tienes que hacer allí abajo con el pueblo. Y era un tabernáculo, un templo. Y Moisés le dijo a Dios, Señor, pero ¿yo cómo voy a hacer todo eso? Eso se ve muy santo de hacer, tiene muchas medidas, mucha santidad. Moisés se sentía incapaz de hacerlo perfecto. Y el Señor Jesús le dijo, yo voy a mandar un espíritu sobre los que van a trabajar para que lo hagan como yo deseo. Entonces, si es solamente el tabernáculo físico daba temor a hacerlo, porque se sentía incompetente el hombre, cuánto más este edificio celestial, cuánto más esta ciudad celestial, y cuánto más este templo celestial.
que se está haciendo es desde los cielos. Entonces el único que puede hacerlo es Cristo Jesús. Entonces por eso este edificio, esta santa ciudad y este santo templo, la diferencia es que toca hacerlo en el cielo. Y en el cielo, el único que lo puede hacer es el Señor Jesús, porque Él está sentado allí con espíritu, alma y cuerpo para hacer la obra de arquitectura de Dios. Entonces nuestro maravilloso Señor Jesús está ocupado trabajando. Él está haciendo algo que nos va a bendecir mucho más aún cuando regrese. Si cuando vino solo trayendo una túnica y trayendo sangre nos bendijo tanto, ¿cuánto más nos va a bendecir cuando regrese, que ya no viene como cordero? Viene a traer todo lo que está construyendo para el disfrute de la iglesia, para el disfrute de Israel. Ezequiel vio y oyó, pero no pudo obrar en ese edificio, no pudo obrar en esa ciudad, no pudo obrar en ese templo. Ni siquiera los cautivos, ¿no? Los cautivos estaban allá y solo se regocijaron decir, ahora esperamos que eso suceda. Pero ellos llegaron a creer que ellos iban a poder construir eso. Ellos llegaron a creer que, entonces un día vamos a levantar unas maderas, vamos a hacer ese edificio, pero lo que no sabían es que más adelante el Señor Jesús, por medio del apóstol Juan, dice, no lo va a hacer un hombre de la tierra, no lo va a hacer una tribu de la tierra, no lo va a hacer una iglesia de la tierra, lo va a hacer el arquitecto de Dios. ¿Y quién es el arquitecto de Dios? El Betzaleel de Dios, el Señor Jesús. Él es el Noé de Dios, Él es el Betzaleel de Dios, Él es el Salomón de Dios, el que hace los diseños perfectos de las obras de Dios. De nuestro maravilloso Señor Jesucristo está en el capítulo 41 como el arquitecto perfecto, al cual le da las órdenes a los ángeles de las medidas, de los colores, de los grabados, de todo el diseño que está haciendo. Les damos gracias a nuestro Padre Celestial, porque la esperanza nuestra es habitar en lo que el Señor Jesús está construyendo. Vamos a habitar y morar en su edificio. Vamos a vivir y morar y disfrutar en su ciudad. Y vamos a disfrutar y adorar a Dios en su templo. Porque esto que está aquí expresado es la obra que el Señor Jesús trae de regreso. Por eso en Apocalipsis 21, Juan, que es el otro hombre al cual Dios le mostró, pero pasó lo mismo. Juan estaba en un cautiverio en una isla, por allá se dice que estaba preso, abandonado por allá en una isla, y Dios lo sacó en el espíritu y le mostró también esto mismo, pero se lo mostró más avanzado, ya adelantado, porque ya está el arquitecto arriba haciéndolo, está el Señor Jesús, y el Señor Jesús le mostró, mire Juan, lo que va a descender, lo que yo estoy haciendo y que voy a descender con un edificio, con una ciudad, un templo, pero los tres están en uno. El mismo edificio es la misma ciudad y la misma ciudad es el mismo templo. Y ya cuando le muestra a Juan pasó lo mismo. Juan lo vio, escuchó medidas, escuchó que era de 12,000 estadios, escuchó que tiene piedras preciosas, los nombres grabados de las 12 tribus, los nombres grabados de los 12 apóstoles, que tiene unas cosas preciosas, pero Juan no pudo participar en la construcción. ¿Por qué? Porque ahora solamente el Señor Jesús es el que está construyendo esta obra de Dios. Entonces ya no es Noé, ya no es un hombre aquí abajo, ya no es un Salomón, un hombre natural, el hombre perfecto y completo, el Señor Jesucristo. Y no lo está haciendo desde abajo, lo está haciendo desde arriba. Y por eso es que cuando Juan vio este edificio, cuando Juan vio esta ciudad y cuando Juan vio este templo, dice que la vio descender, o sea, viene de arriba. O sea que el Señor Jesús no viene con las manos vacías. El Señor Jesús no está de ocio en toda esta temporada que no lo hemos visto. No lo hemos visto porque está trabajando. No lo hemos visto porque está ocupado haciendo algo para el beneficio de toda la humanidad, para los que creyeron en el antiguo pacto y para los creyentes del nuevo pacto. El Señor Jesús está todavía trabajando para bendecirnos más de lo que nos bendijo con su muerte. Y ahí tenemos que nosotros examinar. Si con su muerte me bendijo, encarnado, débil, humano, cuánto más nos bendice con lo que está siendo glorificado, resucitado como todo Dios. Entonces, lo que va a traer el Señor Jesucristo es nuestra máxima plenitud, nuestra máxima bendición, como otro regalo más para todos nosotros los que creemos en el Padre y en el Hijo, para todo Israel y para toda la iglesia. Desde el Señor Jesucristo, en esta visión celestial, es otro título que no le habíamos visto al Señor Jesús. Él es el arquitecto de Dios.
Por eso algunos grupos dicen que en el universo hay alguien que se llama el gran arquitecto. Pues sí, pero el gran arquitecto tiene nombre. No es Gadú, el gran arquitecto se llama el Señor Jesús. Entonces ahí donde algunos piensan que el gran arquitecto le llaman Gadú, pero no es Gadú. El gran arquitecto tiene nombre y se llama el Señor Jesús. ¿Por qué Él es el gran arquitecto? Porque está haciendo el edificio de Dios que va a ser eterno, está haciendo la ciudad que quedará una y eterna, y estará haciendo el único templo que estará eternamente. De lo que está haciendo el Señor Jesús, el gran arquitecto de todo el universo, es una edificación eterna, un edificio eterno, una ciudad eterna y un templo eterno. Entonces, ¿y para quién va a ser? Pues un edificio cuando se construye es para darle la bienvenida a muchos inquilinos, a muchos habitantes, y le mire, este edificio es para que lo habiten. Pues el Señor está construyendo un edificio para habitar en ese lugar. El Señor Jesucristo está construyendo una ciudad santa para que todos vivamos en esa ciudad. Y el Señor está construyendo un templo para que todos adoremos en un único templo. Entonces, lo que está haciendo el Señor Jesús es en una única obra. Un solo edificio, no muchos edificios, uno solo, una sola ciudad donde vamos a vivir todos como hermanos y en armonía, y un solo templo donde vamos a adorar todos al gran Dios. Entonces, el gran arquitecto del universo, el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre resucitado, ascendido, está construyendo las obras de Dios. Por eso lo que Él está construyendo es celestial. Él está construyendo esto que no se ha visto. No se ha visto nunca este edificio. ¿Por qué? Porque hasta ahora se está construyendo. Y cualquier edificio que haya en la tierra no tiene comparación con este, porque en la tierra el edificio lo hace en manos de pecadores, lo hace hombres y mujeres con naturaleza caída humana, pero el que está haciendo el edificio en los cielos es eterno, es divino, es la misma naturaleza de Dios. Entonces no hay comparación del edificio que se está haciendo en los cielos a los de la tierra. No hay comparación de cualquier ciudad, por muy alcalde, gobernador que diga va a ser la mejor ciudad del mundo, no es comparable esta ciudad a la ciudad celestial, que se llama, Juan cuando la vio dice que escuchó el nombre y se llama la Nueva Jerusalén. Y este templo, por mucho que Salomón se esforzó, por mucho que los hombres en cualquier religión se esfuercen por decirle vamos a hacer el mejor templo al Dios que creemos, no es comparado cualquier templo, los que hayan hecho o se hagan después, al que está haciendo el Señor Jesús. Cuando baje el Señor Jesús va a traer el templo que nunca nosotros, la humanidad, ha visto. Vamos a vivir en una ciudad que nunca ha sido semejante a esta ciudad donde hemos vivido. No importa en cuál ciudad tú hayas vivido, tú vas a vivir en la ciudad madre del cielo, en la ciudad que baja del cielo, en la ciudad hecha por el arquitecto perfecto y divino. Las ciudades a veces las diseñan los arquitectos y los ingenieros de la tierra, pero este arquitecto Jesús es el diseñador de la nueva ciudad, la Nueva Jerusalén. Entonces, ¿qué nos está diciendo el capítulo 40 y 41 y los que vamos a ver? Que hay un arquitecto trabajando en esto, que hay alguien que está haciendo esto, que hay alguien colocando sus manos en esta obra. ¿Pero quién es? En Apocalipsis nos lo confirma y por el Espíritu sabemos que es el gran arquitecto del universo, el Señor Jesús. Él está todavía obrando. Él no solamente murió en la cruz y dejó de obrar, Él sigue obrando para traernos a nosotros esta gran bendición, una obra triuna que a la par es un edificio, es una ciudad y es un templo. Es una sola, pero las tres tienen esa semejanza. Estar en ese templo es estar en esa ciudad, y estar en esa ciudad es lo mismo que estar en ese edificio. Es una obra triuna en una sola. ¿Quién está haciendo? El maravilloso arquitecto, el gran arquitecto, el sabio arquitecto, más grande que Irán, más grande que Salomón, más grande que Noé, más grande que Betzaleel y más grande que cualquier hombre en la tierra que tenga todos los títulos de arquitectura. Por muchas obras que hagan los arquitectos de aquí en la tierra, no son comparados a este arquitecto, porque este arquitecto le construye las ideas a Dios, los propósitos a Dios, y lo que está construyendo lo va a hacer descender. Es decir, que lo está usando materiales divinos, no está usando materiales terrenales, porque cualquier obra de la tierra se tiene que usar materiales de la tierra. Pero ¿cuál es el problema de la construcción con los materiales de la tierra? Que todos los materiales de la tierra, todo lo construido con los materiales de la tierra, van a terminar en el fuego al final del tiempo. Todo lo que fue construido con materiales de abajo no pasará el diluvio de fuego. Por eso la única obra que va a permanecer eternamente es la que
descienda, porque fue construida en los cielos, con materiales eternos, divinos. Entonces, estas obras las está construyendo el Señor, y los materiales son de arriba, no son de abajo. Por eso permanecen eternamente. ¿Por qué permanecen eternamente? Porque lo está haciendo uno que es eterno. El Señor Jesús, que es eterno, está haciendo un edificio eterno, una ciudad eterna, y está haciendo un templo eterno. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que el final tuyo y mío es adorar eternamente en este templo. Todos nosotros, amados, aunque tú puedes ser que tú vas a un templo en California, a un templo en México, a un templo en Colombia, a un templo en Perú, en Argentina, en Salvador, en Honduras, en Polonia, aunque tú hayas un templo en Estados Unidos, un día todos vamos a ir al mismo templo, a este templo. Todos, de toda lengua, de toda raza, de toda nación, todos los creyentes del Señor Jesús y todos los creyentes de Israel vamos a adorar juntos en ese templo. Dimensione la magnitud del templo para que todos podamos adorar en un solo templo. ¿Quién puede hacer ese megatemplo donde entre una multitud tan grande de creyentes de todos los tiempos? El Señor Jesús es el que está construyendo este megatemplo, el templo, y todos vamos a orar en un solo templo. No habrá un templo en un lugar, no habrá otro templo en otro lugar. ¿Por qué? Porque además habrá una sola ciudad. Ahorita usted vive en una ciudad, yo vivo en otra, otro vive en otra ciudad allí, en algún país que está viéndonos, usted vive en una ciudad y nos vemos separados por la ciudad. Pero cuando venga el Señor Jesucristo, todos vamos a vivir en la misma ciudad. Por lo tanto, todos nos vamos a congregar en el mismo templo y todos vamos a vivir en el mismo edificio. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor Jesucristo? Una obra perfecta. Va a quitar toda separación. Ya no estaremos separados. Ya no habrá separación entre nosotros. Todos en la perfección y en la unidad de la nueva resurrección, disfrutando a Dios, Dios disfrutando al hombre y el hombre disfrutando a Dios por medio de la obra de Cristo. Entonces, capítulo 41, el Señor Jesucristo es el gran arquitecto del universo, es el gran arquitecto de Dios. Aquí entendemos y ya sabemos que no se llama Gadú, que no tiene otro nombre, que el nombre del arquitecto es el Señor Jesús, porque muchos dicen, sí, Jesús es el corderito, el que murió, y piensan que, pero hay otro que es el arquitecto. No, el Señor Jesús es el mismo cordero que murió, pero en resurrección Él es el arquitecto de Dios. No hay otro arquitecto y no hay otro nombre para este arquitecto. El arquitecto tiene el mismo nombre que es el Señor Jesús. Y Él por eso le dijo a los apóstoles, ustedes por ahora no pueden ir a donde yo voy. Y ellos decían, Señor, pero llévenos porque queremos estar contigo. Y dijo, no, por ahora ustedes se van a quedar preparando ¿qué? Yo voy a ir a prepararle el lugar. Ustedes se van a ayudar a ganar las almas, las personas que van a ir a ese lugar. Entonces, ¿qué está haciendo los apóstoles? ¿Qué está haciendo los ministros? ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo? Ganando moradores para ese edificio. Luego, cuando viene el Evangelio, lo que te está diciendo es, ¿te gustaría ir a vivir al edificio eterno? ¿Quieres ir a vivir allá? Y te hacemos los procesos que el Señor Jesús nos dejó para hacer. Cuando te llamo el Evangelio, lo que te está diciendo el Señor es, ¿te quieres inscribir para ir a vivir en la ciudad celestial? Y cuando el Evangelio te llega, lo que te está diciendo es, ¿te quieres escribir en este libro para que cuando todo termine, tú termines en el templo, adorando a Dios en un templo eterno? De ahí donde tú le dices al Señor, sí, Señor, el Evangelio me ofrece un edificio eterno, una ciudad eterna donde voy a vivir y un templo eterno donde voy a adorar. Eso contiene el Evangelio. Cuando usted le dijo sí al Señor Jesucristo, fue escrito en el libro para vivir en este edificio, para vivir en esta ciudad, para adorar en este templo. Por eso se llama que nosotros fuimos escritos en un libro. ¿Y por qué fuimos escritos? Porque cuando todo termine, el Señor va a sacar todos los que están escritos en el libro para que vivan en la obra del Hijo, en el edificio del Hijo, en la ciudad del Hijo y en el templo del Hijo. Y ese va a ser nuestro destino final, ser recogidos en la obra de Cristo Jesús. Entonces, por eso mi nombre, y usted se tiene que regocijar porque tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por eso unos discípulos venían gozosos, alegres, emocionados, porque ya el Señor les había enseñado a echar demonios de las personas, a sacar espíritus malignos de las personas, y venían contentos diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow! ¡Qué maravilloso lo que nos has enseñado, el poder que nos había! El Señor le dijo, pues hay mejor motivo de mayor alegría. Y ellos dijeron, ¿cuál? Que su nombre está escrito en el libro de los que van a vivir en el edificio, los que van a vivir en la ciudad
los que hay en el templo. Esa es la mejor noticia. La mejor noticia, lo que le está diciendo Jesús no es lo que te va a pasar ahorita en los días de tu tierra mortal. La mejor noticia es lo que a ti te va a pasar en los días de tu resurrección. Por eso, aunque tú te alegres con todo lo que te pueda pasar bueno aquí, todavía hay algo mejor después de la resurrección. Cuando resucitemos, viene la perfección de lo que vamos a vivir del disfrute de Cristo. Entonces dice, tú estás en el libro de la vida. Y si estás en el libro de la vida, regocíjate, porque tú vas a vivir en un edificio. Tú vas a pasar a ser ciudadano en una ciudad eterna y tú vas a ser un adorador eterno. Entonces, ¿cuál es mi destino? Ser un adorador eterno en este templo, ser un ciudadano en esta ciudad eterna y ser un morador de este edificio eterno. ¿Y quién me está preparando esto? Cristo. Entonces Cristo le dijo a sus discípulos, yo me voy a ir a hacer estas obras, porque soy el arquitecto de mi Padre y Él me vuelve a llamar para que yo ahora vaya y haga las obras que un día van a bajar. Entonces el Señor Jesucristo no está ocioso, no está de balde, no está por allí solamente contando las nubes, no. Mis amados, el Señor Jesucristo está trabajando, está laborando y cuando tenga todo esto listo, Él va a venir a presentar su obra. Por eso, aquí en la tierra se siguen haciendo lo mismo. Los hombres siguen haciendo ciudades, quieren hacer la mejor ciudad, quieren hacer los mejores templos. ¿Por qué? Porque es lo mismo que se está haciendo arriba. Pero luego va a ganar la obra de arriba del Señor Jesús, porque Él es el divino, el perfecto, el arquitecto que tiene toda la sabiduría. Entonces, ¿qué le dijo Él a los discípulos? Ustedes se tienen que quedar para que nos ayuden. Les voy a dejar junto con el Espíritu Santo para que ustedes, yo voy a estar con mi Padre haciendo esto, Él me va a ayudar y ustedes se van a quedar con mi Espíritu ayudando a hacer la segunda parte, que también es muy importante. ¿Y cuál es la segunda parte? Que ustedes nos van a ayudar a escribir las personas para llevarlas a ese edificio, para llevarlas a esa ciudad y para llevarlas a ese templo. Entonces, ¿qué estamos haciendo los ministros junto con el Espíritu Santo? Escribiendo, como cuando se construye un centro comercial en una ciudad, que primero empieza el ingeniero, presenta la maqueta y dice, mira, así va a quedar. Y luego empieza, antes de que se construya, empieza a escribir quiénes son los dueños de cada pedacito. En este caso, pues en la tierra, cada uno tiene que comprar antes de que se haga su parte. Dice, no, yo voy a comprar aquí, ahí entran las grandes líneas de almacenes, dice, a mí véndame esta parte, a mí véndame este pedacito, y ya cuando entra, ya tiene dueños. La buena noticia es que en este edificio no se compra en la entrada. En esta ciudad no se compra tu participación. En este templo no se cobra la entrada. Esto es gratuito. El Señor Jesucristo nos lo ofrece gratuito. Por eso el Evangelio es gratuito. El Evangelio no se cobra para entrar al edificio, no se cobra para entrar a la ciudad, no se vende un pedacito en el cielo, no estamos vendiendo lotes en el cielo. ¿Quién quiere comprar un lote en el cielo? No se vende. ¿Por qué? Porque nos ha sido dado por gracia. El Señor Jesucristo lo está haciendo para dárselo por gracia a todos los que creen en Él, los que esperan en Él hasta el final. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Solo inscribirse en el libro para los que van a pasar a ser herederos de una parte de ese edificio, de una parte de esa ciudad, de una parte de ese templo. Entonces, el Evangelio por eso es una inscripción por ahora. Por ahora estamos inscritos en un libro para cuando venga la obra del Señor Jesús. Estamos esperando al Señor Jesús. Él no va a regresar con las manos vacías y nosotros tampoco lo vamos a esperar con las manos vacías. Entonces por eso estamos trabajando juntos. El Señor trabaja con el Padre y tú y yo trabajamos con el Espíritu Santo, para que cuando Él venga yo esté preparado para vivir en ese edificio, yo estoy preparado para vivir en esa ciudad santa y en ese templo, que va a ser una única ciudad. No habrán 12 ciudades, no habrán 12 templos, no habrán 12 edificios, un solo edificio con muchas cámaras, una sola ciudad con muchas cámaras, muchas casas y un solo templo donde todos adoremos. Entonces damos gracias porque por medio de la escritura y de esta foto sabemos quién es mi Noé, sabemos quién es mi Salomón, quién es el que está haciendo la obra más grande de todo el universo, el Señor Jesús. Él es el que está construyendo, Él es que Él va a bajar con estas obras. Por eso Juan cuando lo vio dice, y la vi descender. Y era como un edificio, pero a la par era como una ciudad. Y el mismo Dios y el Hijo eran el templo de esa ciudad. Entonces ya Juan vio algunas cosas más detalladas, pero eso la vamos a entender cuando pasemos a Apocalipsis. Por ahora, ¿qué debemos entender? Que mi Señor Jesucristo no solamente hizo una obra en la cruz, que mi Señor Jesucristo no terminó su obra en la cruz. Aunque Él dijo, consumado es, Él está ahora arriba, Él ya la obra de la tierra la consumó.
pero Él está haciendo la obra que es necesaria hacer en los cielos. ¿Y qué está haciendo en los cielos? Un edificio, una ciudad, un templo. Y que ya no es obra de hombres pecadores la que la hace. El mismo Santísimo de Dios está construyendo esta perfección. El arquitecto del Padre Celestial, el arquitecto de todo el universo es el Señor Jesucristo. El Padre le entrega los planos y el Hijo es el que construye todos los propósitos de Dios. Y nosotros, la buena noticia es: regocijémonos. Es cuando Ezequiel bajó en la visión y despertó, porque su cuerpo seguía allí en Babilonia, cautivo con sus hermanos. Cuando él bajó, entonces, ¿qué le dijo a todos ellos? Esperen que este templo un día va a ocurrir. Este templo un día se va a manifestar. Solo que Ezequiel no vio que descendía. Entonces ellos entendían que era que lo iban a hacer. Pero ya cuando el apóstol Juan viene y nos dice clarito, dice: no, nadie lo va a hacer aquí. No intenten ponerse a hacer este templo. No intenten ponerse a hacer este edificio ustedes, a construir una ciudad aquí. No, porque eso va a descender. Y si va a descender, la pregunta es: ¿quién lo está haciendo? Entonces ya sabemos quién lo está haciendo. Nuestro Noé, nuestro Salomón, nuestro Bezaleel, el Señor Jesús. El arquitecto de Dios lo está construyendo. Y él mismo se lo dijo a los discípulos: yo voy a ir a preparar lugares para morar para ustedes. ¿Qué está preparando para mí? Un edificio. ¿Qué está preparando? Una ciudad. Dice que tiene calle de oro. Y está preparando un templo donde todos adoremos, tengamos la comunión con Dios los unos con otros en una perfección eterna. Eso lo está preparando nuestro Señor Jesús. ¿Y dónde lo está preparando? En los cielos. Y por eso Él desciende con esta ciudad, con este edificio y con este tabernáculo. Les damos gracias porque por medio de esta foto, yo sé que mi Señor Jesucristo no solamente es todas las fotos que hemos visto, Él es el gran arquitecto del universo. Que el arquitecto del universo no es Gadú como piensan algunos, es el Señor Jesús. El mismo Hijo que nació concebido del Espíritu Santo con la Virgen, el mismo que murió y resucitó, es el gran arquitecto universal que está construyendo solo estas tres obras que son un edificio, una ciudad y un templo. Y la gran noticia: yo estoy escrito en ese libro. Yo estoy escrito en el libro de los que van a vivir en ese edificio. Yo estoy escrito en el libro de los que van a vivir en esa ciudad. Y yo estoy escrito en el libro de los que van a poder adorar en ese templo. ¡Qué gran noticia! Saber que estamos escritos para poder entrar a vivir en la obra de Cristo, al final de los tiempos. Por eso Juan, el apóstol, dice algo más que no dice Ezequiel. Porque Juan dice cuándo lo vio. Dice que primero vio un cielo nuevo y una tierra nueva, y después sí vio descender todo. Entonces, que esta obra es de arriba, no es de abajo, porque tiene que ya terminarse el cielo antiguo y la tierra antigua para que venga la obra de Cristo. Oh Señor Jesús, es por eso hoy nos debemos regocijar, amados, porque usted ya hizo su inscripción. Debemos darle gracias al Padre porque no se compra, es gratuita. El Señor nos la está ofreciendo. ¿Qué tengo que hacer? Inscribirme. ¿Y cómo tú te inscribes para pasar a vivir en este edificio, en esta ciudad y en este templo? Creyendo en el Señor Jesucristo. Cuando tú abres tu corazón y abres tu boca y crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, que hizo esa obra primero de venir a ofrecer su sangre por nuestro perdón de pecados, que resucitó al tercer día y que está hoy sentado en el trono de los cielos y está haciendo este edificio, esta ciudad, este templo, cuando usted cree eso, ahí está la inscripción. Usted confirma su inscripción diciendo: yo creo, escríbanme en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque ese libro van a llamar a todos donde esté para poder habitar en esos lugares eternos. Y eso se llama resurrección. Cuando el Señor nos llame, Neuma, del libro de la vida, levántate a resurrección. ¿Para qué? Para vivir en el edificio, para vivir en la ciudad, para vivir en el templo, cuando el Señor te llame por tu nombre. Por eso cantaban nuestros padres antiguos: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, tu nombre, mi nombre, se escuchará diciendo: bienvenidos al edificio, bienvenidos a la ciudad, bienvenidos al templo. Por eso, amado, tu final no es la muerte, tu final no es el sepulcro, tu final no son los problemas con los que todos los días luchamos. Ese no es el final de la existencia. El final glorioso que tenemos es este: vamos a morar en un edificio eterno, en una ciudad eterna, en un templo eterno, con el Padre y con el Hijo juntos en comunión.
el diseño glorioso que el Padre pensó desde el principio y que nosotros por ahora lo esperamos. Y mientras esperamos, ayudamos a que otros se escriban. Ayudamos a anunciar esto para que otro familiar se escriba, para que otro vecino se escriba. Le decimos a nuestros vecinos para que mi vecino pueda escribirse. Le decimos a los amigos para que, mire amigo, escríbete, porque esto es el último plano, futuro y único y eterno. Y el que no esté allí, pues se perderá, porque no habrá más edificio, no habrá más ciudad, ni habrá más templo. La salvación está en ese lugar. Por eso cuando Noé, todos los que no pudieron entrar en la lista del arca, se perdieron, porque no hay otro lugar para morar, sino el que Dios ordena. Y el único lugar para morar después de que venga el diluvio de fuego es un edificio, una ciudad, un templo, hecho por el Hijo de Dios. Y quien no esté allí, se entenderá que se habrá perdido, como los que se perdieron en el día de Noé. Los que no pudieron entrar a la construcción temporal que era un arca, se perdieron por el diluvio de agua. Y al final habrá un diluvio de fuego, pero todos los que pasemos estemos en la lista, nos van a llevar a salvar dentro de la obra del Señor. Les damos gracias a nuestro Padre maravilloso, porque por eso el apóstol Pedro y Pablo nos dicen, es una leve tribulación, amados. Vivir esta experiencia terrenal es leve, pronto termina, esto es pasajero. Sí, tendremos aflicciones, hay que mirar, hay que trabajar, hay que administrar, hay que hacer cosas, pero sepan que esto es temporal. No podemos perder la esperanza de lo que se está haciendo en los cielos. ¿Y va a descender? Sí, un día lo vamos a ver descender a la obra y al autor. Vamos a ver bajar la ciudad, pero también vamos a ver al autor que lo hizo. Y va a ser glorioso ver al autor y la obra que está haciendo para tu bendición eterna y mi bendición eterna. Eso es porque Él nos amó, nos ama y siempre nos amará. Porque alguien que construye para ti siempre es que te ama. Y el Señor Jesucristo nos ama porque todavía, aunque ya con muerte hizo una obra, resucitado sigue haciendo otra. ¿Qué se llama eso? Amor. Nos ama eternamente porque no para de obrar para bendecirnos eternamente a nosotros, su iglesia. Amados, sean muy bendecidos en el día de hoy. Guardemos la fe, guardemos nuestra esperanza en el Señor, porque regocíjate, porque tú ya estás escrito para vivir en el edificio eterno, en la ciudad eterna, en la Nueva Jerusalén y en el nuevo templo. Ya si tú hiciste tu confesión del Señor y guardas esta esperanza, tú estás escrito para el día de resurrección, pasarás a recibir estos regalos que el Señor Jesús está preparando hoy mientras que no lo vemos. Por eso, ahora nosotros encarguémonos de trabajar con el Espíritu Santo, haciendo inscripciones, ayudando a que otros se inscriban, publicando para que otros puedan venir a escribirse, compartiendo para que otros se inscriban. Ayudemos a escribir a más, porque los que no se inscriban, pasará lo mismo que los que no pudieron entrar en el arca. Prácticamente se perderán. Por eso esta inscripción es de vida o de muerte. Esta inscripción es de salvación o de perdición. Quien no se inscriba en estos libros está perdido. Pero todos los que hemos sido escritos tenemos la plenitud y la bendición de saber que vamos a disfrutar ese edificio, esa ciudad, ese templo, al Dios de ese templo y al arquitecto que hizo todas esas obras. Vamos a disfrutar a nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Amados, paz a todos, regocijémonos. Recuerden que hoy en los diferentes lugares de esta tierra ustedes están invitados a las casas de Cristo, así que vayamos a las casas de Cristo, lleva a tu familia, lleva a tus amigos y para que hagan la inscripción. Digan, mire, usted se tiene que inscribir porque un día va a bajar la obra del Hijo de Dios, va a bajar el arquitecto con sus obras y todos los que estemos inscritos en el libro de la vida vamos a disfrutar el edificio, la santa ciudad y el santo templo. Amados, paz a todos, sean muy iluminados el día de hoy. Nos vemos en el nombre del Señor mañana nuevamente en el maná de la mañana. Paz, amados, paz a todos. Paz.